Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 64. Hoy tenemos aquí a mi compañero biólogo y capitán pejeque, Víctor de León. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va esa semana? Pues muy bien, la verdad es que la semana a tope, pero el día de Canarias hacía falta ya y ha entrado fuerte y potente y genial. La verdad es que no me puedo quejar. ¿Pero hacía falta por canariedad o por descanso? Más por descanso que por canariedad, tristemente. Bueno, no todo el mundo es perfecto. Hoy nos faltan Adri, nuestro ambientólogo de confianza, y Rafael Suárez, biólogo y profe, que no se han podido unir. A lo mejor Rafa se une a lo largo de este programa, pero todavía no aseguro. Entonces, vamos a ir sobre la improvisación. Y aquí al micrófono Daniel Prieto, físico rara avis de este podcast y su presentador de confianza. Hoy tenemos invitados, hoy vamos a realizar una entrevista con Pediatric Dosic. Yo no sé si lo he pronunciado bien. Aquí me han dicho, dice, tú dilo como quieras y luego lo discutimos. Entonces, cuando pasemos ya a la entrevista en sí, discutimos. Este equipo está formado por 3 farmacéuticos, 3 doctorandos en farmacia. Amor Cáceres, que hoy no está con nosotros, pero que él está actualmente realizando una tesis en el aseguramiento de calidad de medicamentos empleados en el tratamiento de enfermedades tropicales descuidadas. María Magariños, que también es farmacéutica, como ya he dicho, está especializada en el diseño y control de formulaciones orales para uso pediátrico y es la coordinadora del proyecto que hoy nos vienen a presentar. Y a Eduardo Díaz, especializado en impresión 3D de medicamentos pediátricos. Hoy tenemos tanto a María como a Eduardo aquí con nosotros. María, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos aquí a dar un poquito de voz a nuestro proyecto. Y bueno, todo bien, expectante a ver cómo va esto. Es mi primera vez en un podcast, así que a ver qué tal. Bueno, esperemos que sea una experiencia gratificante. Y a Eduardo, que lo tenemos con conexión Londres, mismo uso horario que Canarias, afortunadamente. No estamos aquí jodiendo un poquito la noche. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va todo? Bueno, pues muchas gracias por la invitación de poder presentar nuestro proyecto y nada, y hablar un poco de la impresión 3D y de todas las cosas que realizamos en nuestro proyecto. Pues sí, porque tenemos un montón de preguntas preparadas. Esperamos que los oyentes las disfruten. Y antes de empezar, queríamos hacer un aviso en relación al podcast. Hace unos días por redes emitimos una encuesta, un formulario de Google, donde hemos pedido la opinión de los oyentes. Entonces, si estos oyentes, si son el primer programa que se escuchan, si se han escuchado 1, 2, 3, 4, no sé cuántos más, bueno, pues pueden contestar esta pregunta. Es muy sencilla la encuesta, se resuelve en un par de minutos. Sobre todo es de cara para mejorar nosotros hacia la próxima temporada, ¿vale? Y bueno, y nada, adjuntaremos, tenemos novedades, lo primero, tenemos aquí novedades. En primer lugar, decir que esta encuesta, el enlace lo adjuntamos ahora tanto en la descripción del episodio como la volveremos a publicar en redes, o sea que no tiene pérdida, por favor, nos harían muchísima ayuda contestando. Y como ya hemos dicho, como ya hemos adelantado, Rafa se acaba de incorporar al palique. Tenemos aquí a Rafael Suárez, profesor y biólogo. ¿Cómo va esa semana, Rafa? Qué alegría verte. Pues va bien, qué alegría a todos, saludos a ustedes y a María y a Eduardo. Lamento incorporarme tan así, pero bueno, acabo de llegar de trabajar corriendo, bueno, corriendo dentro de los límites legales establecidos por la DGT, obviamente, pero aquí estamos, así que saludos. Pues una vez estamos todos, ya se han completado las presentaciones, hemos dicho de la encuesta, hemos presentado al equipo al que vamos a entrevistar hoy, cerramos la introducción y comenzamos. Bueno, María, Eduardo, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados nuevos que se pasan por aquí por el podcast es ¿por qué decidieron estudiar, en su caso, farmacia? Si quieres empezar tú, María, con tu experiencia. Bueno, yo iba a decir que empezara Eduardo, pero vale. Sí, bueno, yo decidí estudiar farmacia porque quería hacer productos capilares.
O sea, pero Y vamos a ver, no, espérate un momento, stop. Yo lo siento, porque yo ya conozco de antes a María y a Eduardo y esto todavía me ha pillado en shock. ¿Qué son esos de los productos capilares? bueno, pues, o sea, quería formular cosmética. Y al principio pensé, bueno, me meto en medicina, hago dermatología, la especialidad, y luego me hago algún experto en tricología, que es el experto en pelo. Y así fue entonces busqué. Y luego una profesora en el instituto me dijo, he pensado que tú no quieres trabajar con las personas, sino con el producto. ¿Ese Y comentario es bueno o entonces, malo? Sí, la verdad es que no lo tengo claro. Es no, como, porque me yo he dijo, pensado tú lo que es quieres, mejor para ti. claro, pero a ti lo que te gusta es los productos que se aplican. Entonces, bueno, pues como en eso, en la química, ¿no? Y por eso, bueno, pues viéndolo así, dije, bueno, pues hago bioquímica. Entonces fui a unas jornadas abiertas y me metí en biología para preguntarle a algún profesor o profesora si había alguna salida de bioquímica y luego hacer tricología. Y en eso una amiga mía, que se llama Elena, fue a la jornada de puertas abiertas de farmacia. Y cuando salió me dijo, ay, es que aquí en el dossier pone que una de las salidas es formulación cosmética. Así que fui a hablar a la salida de esa jornada, fui a hablar con una de las profesoras, que actualmente es mi codirectora de tesis, justamente. Y le dije, mira, es que a mí me gusta la fabricación de productos, de cosméticos. Y me dijo, bueno, nos vemos en farmacia. Y así fue. Ya Entonces, está, directamente, nos vemos en farmacia. sí. No Y te- entonces en septiembre, bueno, pues ahí estaba en farmacia. Qué guay, Y así fue. qué chulo. Y qué chulo que ahora sea tu codirectora de tesis. Entonces como Sí. se cierra un poco el círculo ya, todo O ese sea, ella camino. no se acuerda de que me dijo esto, pero sí. Sí, me parece además súper curioso que la María de 16, 17 años tuviese algo tan concreto en mente. Dijese, buah, productos capilares, de Sí. locos, bioquímica, farmacia. Yo creo que es como la vuelta más compleja para un adolescente para empezar a estudiar. Sí, y me sigue gustando de decir, pero bueno, ya dejo paso a Eduardo. Bueno, Eduardo, y en tu caso, ¿por qué te metiste en farmacia? Bueno, yo desde pequeño, mis padres son farmacéuticos y desde pequeño yo viví mucho la farmacia con mis padres. Y yo creo que desde quinto de primaria, una cosa así, ya lo tenía como súper claro porque me encantaba saber cómo funcionaban los medicamentos, eh, me encantaba todas las formas farmacéuticas, es decir, si son comprimidos, si eran cápsulas. Entonces yo creo que también al estar tanto tiempo pasando y disfrutándolo tanto, pues que al final me enganché a la corriente de la farmacia. Y aún así, justo antes de entrar a la carrera, pues me estuve planteando otras carreras, porque los profesores me decían, ¿y por qué no haces medicina? ¿Y por qué no haces informática? Que también me gusta mucho la parte de la informática. Pero al final no, al final hice farmacia, seguí lo que me marcaba el corazón y sigo pensándolo. Es decir, yo soy un fiel defensor de mi carrera, la vivo mucho en el día de hoy. Siempre cuando estoy en la oficina de farmacia, que así es como llamamos los farmacéuticos de forma fina a las farmacias de a pie, a las farmacias de la calle, lo disfruto mucho, intentando dar consejos a los pacientes y todo eso. Entonces, creo que farmacia es una carrera muy, muy completa y que tiene mucho que aportar a la sociedad. Y yo estoy muy contento de haber estudiado en la farmacia. Tía, pero qué guay, además, qué emoción como lo vives, qué bien. Claro, y yo te quería preguntar porque imagino que es la concepción que tiene mucha gente de fuera, la gente que no nos hemos metido en farmacia, básicamente, que es un poco como la labor del farmacéutico, de que hay mucha gente que piensa que ustedes solo trabajan vendiendo productos y ya está, pero ustedes tienen una labor de síntesis, creación e investigación de medicamentos increíble. De hecho, en el caso de ustedes, es que ustedes son investigadores farmacéuticas y farmacéuticos. ¿Cómo se les ocurre meterse en el mundo de la investigación, hacer un doctorado? ¿Y cómo es hacer un doctorado en farmacia? Bueno, yo creo que todo esto, en general todas las carreras podrían tener esa labor de investigación y de llegar a un punto más allá.
Yo creo que al final para meterse a realizar una tesis doctoral o en este camino de la investigación, pues tienes que tener mucha inquietud de cómo saber o de intentar mejorar algo que tú, por ejemplo, vistes durante la carrera y crees que puedes aportar más al desarrollo de la ciencia. Entonces, yo creo que esa es la clave fundamental para empezar a hacer una tesis doctoral. Esa inquietud de saber cómo funcionan las cosas o de querer modificar algo o de creer poder tener la herramienta para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en este caso, o me refiero en el caso de farmacia o la parte más clínica, o de poner tu granito de arena al conocimiento, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental para decidirse a entrar en la investigación. Bueno, y además ustedes forman parte, junto con otra persona, Amor, que no está aquí, de un proyecto que se llama Pediatric Dosage, o Dosage, no sé eh, cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, ¿nos podrían contar un poquito qué es este proyecto? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, lo de la pronunciación, Rafa, nos hemos reído, que no... Básicamente es porque ha habido una coña que hemos comentado al principio del programa en relación a Vale. que... bueno, que nos lo digan ellos ahora cómo se pronuncia esto, porque es una Sí, cosa que porque no les dejo caer. es que lo leí y dije, vale, ahora no me queda claro si es dosage, dosage o tiene alguna otra pronunciación. Es Pediatric Dosage, ¿no, Eduardo? Sí, Corrígeme, sí. pero sí, No, es no. Pediatric Dosage. Nosotros lo tenemos escrito como Paediatric, que es la forma Británica. británica, si no me equivoco, y Pediatric sin la A es la forma americana de cómo se escribe. Entonces al final pues fuimos a lo O sea, difícil, hay muchas Paediatric palabras Dosage. que en británico llevan esas letras así escritas, ¿no? O sea, Y bueno, hablando de los objetivos del proyecto, así a grosso modo, lo que queremos es desarrollar formulaciones pediátricas y sólidas, que sean sólidas, es decir, pues lo que conocemos como comprimidos, que es lo típico que llamamos pastillas, pues los comprimidos, las cápsulas son las formas sólidas orales en farmacia. Pues lo que queremos es desarrollar formas farmacéuticas sólidas destinadas para la población pediátrica a dosis pediátricas y que sean bucodispersables. En este caso nos hemos centrado en una enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad que se da en niños, bueno, en pacientes, en adultos y en niños, pero en niños creo que, si no me equivoco, hoy leí que se daba en un 65% de la población. O sea, de todos los que tienen esofagitis eosinofílica, perdón, el 65% son niños y eso les causa una inflamación en el esófago que les permite deglutir, es decir, tragar, pues con facilidad. Se produce la impactación de los alimentos en el esófago y bueno, dificulta un poco bastante la vida. Entonces, el objetivo de los medicamentos es que se queden adheridos al esófago el mayor tiempo posible para desinflamarlo. Es lo que es el objetivo. Entonces nosotros estamos desarrollando esas dos formulaciones a través de dos técnicas. Una por impresión 3D de medicamentos, que Eduardo se puede expandirlo un poquito más, y otra por un sistema de moldeado, se llama, que utilizamos un dispositivo que se llama Optima Tablet y que moldeamos como si fueran magdalenas. Creamos una pasta, la moldeamos y obtenemos unas pastillas. Y digo pastillas y no digo comprimidos por eso, porque se obtienen por moldeado. Y en el caso de la impresión 3D, Edu, si quieres decir algo. Bueno, algunas de las formalidades que decimos, lo de pastillas, bueno, como farmacéuticos, pues intentamos a modo de broma, a modo en serio, de encargarnos de diferenciar entre un comprimido, una pastilla, un imprimido, que es lo que se obtiene cuando se obtiene por impresión 3D. Es una formalidad, es verdad que lo que es en la población general todo el mundo lo llama pastilla, pero para nosotros sí existen ciertas reticencias. Y para reseñar algo de lo que comentó María, pues estamos centrados principalmente en esas pastillas, comprimidos, imprimidos, bucodispersables, es decir, que están destinados
a digregarse, a romperse en la boca, porque es lo mejor para los niños, o principalmente es lo más indicado, podría ser lo más indicado para los niños. ¿Por qué? Porque las formas líquidas, los jarabes, suspensiones, etcétera, que habitualmente se dan, que encuentran en la farmacia, pues llevan a muchos errores o pueden llevar a muchos errores por parte de la administración, de la madre que tiene que coger la jeringa, eso lo sabemos bien. Sin embargo, si damos formas sólidas, tenemos la dosis exacta dentro. Y esas son las ventajas que además la impresión 3D nos aporta, que es poder elegir la dosis de una forma muy, muy sencilla. Entonces, esa es la versatilidad que aporta la impresión 3D. Y los oyentes podrían estar pensando, impresión 3D de medicamentos, ¿cómo es esto? Bueno, la impresión 3D de medicamentos básicamente funciona como una impresora normal de las casas. Tenemos nuestros cartuchos, nuestras tintas, que es lo que estamos elaborando en el proyecto. En el proyecto nos encargamos de diseñar esos cartuchos y que en ese cartucho está el principio activo. El principio activo, para que nos entiendan, es esa cosa que hace que tiene un efecto farmacológico, que tiene un efecto en la persona, ¿no? En el paciente. Entonces, al usarlo dentro de la tinta, podemos crear objetos 3D que tienen la dosis para cada uno de los pacientes, pudiendo ajustar, por ejemplo, al peso del paciente o a otras características que requieran. Y esa es la ventaja de la impresión 3D de medicamentos. Es difícil explicarlo por sonido, ¿no? Porque es una técnica muy visual, igual que el moldeo. Entonces, pues siempre es más fácil con vídeo. No sé si... Vale, a ver. Sí, no, a ver, sí, la cosa es que estábamos, porque nosotros vamos como en un chat aparte comentando la jugada, y claro, es como, hostia, qué guapo. Como que ahora tenemos demasiadas dudas. O sea, el problema es que son muchísimas cosas de las que hablar ahora, creo que vamos a ir disgregándolo poquito a poco, como el medicamento. Y, y vamos viendo qué tal, porque es que, o sea, ya de por sí, entre las pastillas Spiderman que se te adhieren a la garganta, a todo cómo funciona el tema de la impresión, me parece una maravilla. Creo que, de hecho, Dani quería empezar por otra cosa que ni siquiera tenía que ver con la pastilla imprimido o impreso en sí. Joder, vamos a entrar en ese debate, imprimido e impreso. De verdad, Víctor, ¿quieres entrar? Bueno, esto es No, responsabilidad sí. de Rafa, que lo dejó caer antes. Es el cómico en la sombra. Bueno, mi cuestión era en relación a un aspecto que dijo María. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué específicamente esa enfermedad? Me imagino que parte del motivo puede ser el hecho de el alto porcentaje que experimentan niños, pero esa elección, ¿a qué se debe específicamente? Pues mira, cuando nosotros en el laboratorio, bueno, en el grupo de investigación, siempre se han dedicado, incluso antes de llegar nosotros, a la formulación pediátrica. Y la esofagitis, o sea, el decidir hacerlo con budesonida, que es el principio activo con el que estamos incluyendo dentro de las pastillas y de los imprimidos, es porque primero estábamos haciendo un control de calidad a jarabes, a suspensiones viscosas orales, que son las que hoy día se elaboran en los hospitales y en las oficinas de farmacia para tratar esta enfermedad. ¿Qué pasa? Que cuando en España, pues en diferentes oficinas de farmacia y hospitales, elabora cada uno su formulación. Entonces, hay como 3 diferentes que se preparan diferentes, pues con un gel de goma santán, otro un gel de metilcelulosa. Entonces, esto nos lo plantean los farmacéuticos, nos dicen, miren, ¿cuál debemos utilizar? Y entonces nosotros desde el laboratorio hacemos un control de calidad o proponemos una forma optimizada, o sea, hacemos una nueva. Entonces, estamos en ese estudio simplemente por una demanda. Y a raíz de eso, pues nos contactaron desde un hospital de Sevilla, de la Unidad Pediátrica del Virgen del Rocío, que tenían un niño que la formulación que estaban preparando, a la que nosotros le estábamos haciendo los controles de calidad, no le iba bien. Y que se le había ocurrido, que nos había visto alguna que otra vez presentando el sistema, el dispositivo Optima Tablet, que si podíamos proponer nosotros una formulación pediátrica sólida.
Y por eso dijimos, bueno, vamos a proponerla, pero no solo a través del dispositivo Optima Tablet, sino vamos a proponer también por impresión 3D de medicamentos. Entonces, por eso, simplemente no es que nosotros buscamos la enfermedad y entonces decidimos formular, sino que normalmente lo que formulamos y lo que investigamos es porque existe una demanda de fuera, bien sea por las partes de las oficinas de farmacia o por los hospitales. Sí, a mí me surgen muchas preguntas, pero quería ir por el camino de medicamentos personalizados. ¿Por qué medicamentos personalizados? Obviamente, me imagino, así en general, que tendrán muchas ventajas, eh, pero por ejemplo, no bastaría, una pregunta súper básica, la verdad, pero bueno, también para dar cabida a la audiencia que a lo mejor no tenga mucha idea, ¿no bastaría a lo mejor compartir una pastilla de un adulto? Eh, bueno, no sé si María quiere contestar o... bueno, el, lo de partir una pastilla es algo que se ha ido realizando durante mucho tiempo, pero no todas pastillas, comprimidos o como queramos llamarlo, están preparadas para partirse. Y de hecho, de incluso los que vienen comprimidos ranurados, no todos se pueden partir en el sentido de para ajustar la dosis. Hay algunos comprimidos que vienen ranurados simplemente para facilitar su toma, pero no te garantiza que al partirlo tengas 10 miligramos, por ejemplo, en un lado y 10 miligramos en el otro. Puede haber 15 en uno y 5 en el otro. Es decir, no todos los comprimidos que vienen ranurados se pueden partir para tomarlo. Y además existen otro tipo de comprimidos, como son comprimidos recubiertos o de liberación sostenida, que eso sí que no se pueden ni partir, ni... Es igual que lo de abrir las cápsulas también. Es decir, son prácticas que sí se han ido realizando, están como muy generalizadas, pero no son las prácticas correctas. Por ejemplo, la cápsula de omeprazol, eh, si lo abren, tendría dentro pellets, creo que son pellets, creo que la forma correcta es pellets, son como bolitas que están recubiertas para que el omeprazol no se degrade a pH ácido, que es el pH de nuestro estómago, la acidez, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que hay que empezar con la medicina personalizada. Y luego porque se está, ahora que se tiene mucho más conocimiento de genética, etcétera, se está viendo que no todo el mundo necesita la misma dosis y que el ajuste de dosis tiene que ir entrando poco a poco en la farmacia, en la práctica habitual, la práctica clínica habitual. Me hace muchas gracias porque al final cualquier oyente que ha intentado partir una pastilla de, yo qué sé, paracetamol, por ejemplo, que al final las pastillas de paracetamol, me gusta mucho este símil que estaba pensando ahora, digo, se parten como un espagueti, o sea, nunca lo vas a partir en dos mitades exactas, sino siempre va a haber como un cachito ahí acoplado. Entonces, claro, si estamos hablando ya de dosis que la pastilla está fabricada con esa cantidad, pensada para esa cantidad, para tanto para un adulto como para un niño, aquellos medicamentos que sean pediátricos, si te pones a partir o manipularlos es como no vas a recibir la dosis que está, o sea, no vas a recibir el tratamiento adecuado, ¿no, María? Sí, y justamente con lo que acabas de decir, en el caso de los niños es todavía más complicado porque en los hospitales, sobre todo, no solo es que cojan un comprimido y se parta a la mitad para administrarlo al niño, sino que a veces lo que hacen es ese comprimido, para entendernos, se machaca y se disuelve en un medio para hacer un jarabe, porque el niño no puede tragar. Entonces ya tenemos un problema porque ese comprimido, esa pastilla, en el medio en el que lo estás metiendo para hacer un jarabe, igual hay incompatibilidades de excipientes, de lo que acompaña al principio activo. Y en el caso de cuando formulamos específicamente para pediatría, cuando se elaboran los medicamentos, hay una premisa que es formular con el menor número de excipientes posibles y en la dosis, o sea, tienen como unos límites, ¿no? Y en los excipientes no nos podemos salir de esos límites. Pues en los conservantes que acompañan al principio, en la forma farmacéutica, los conservantes, pues en niños todavía son muchísimos más bajos esos límites. Y bueno, ya si hablamos en casos de intolerancias, alergias, bueno, pues lo mejor es eso, personalizar la dosis.
Vale, y ahora voy a ponerme en plan súper cínico, o sea, siempre soy un poco el agente del diablo, ¿no? No sé ya ni cómo se dice esto, ya zumbadísimo a estas horas, pero me da igual. A una pregunta, la pregunta que yo tengo realmente es, nos están comentando que existen evidencias claras de la importancia de adaptar las dosis, en este caso a niñas o niños, a sujetos pediátricos. Entiendo que también a cualquier tipo de persona que presente cualquier problemática o que por sus condiciones de altura, peso, lo que sea, lo ideal sería adaptarlas específicamente a estas personas. Pero claro, aquí me surgen dos dudas. La primera es, ¿por qué no se ha hecho? Entiendo que es un poco porque sería algo súper costoso para las grandes empresas y demás. Y la otra pregunta, que es la pregunta de cínico total, es si es rentable fabricar estos medicamentos personalizados o si ustedes están investigando un poco en la línea de conseguir esto. Eh, bueno, eh, evidentemente, fabricar diferentes dosis requiere realizar también controles de calidad, por ejemplo, separados para cada una de las dosis, con lo cual los costes podemos entender que serían muy superiores a los que actualmente se consiguen. Una máquina de comprimir actual puede estar obteniendo 300.000 comprimidos a la hora. Si tuviéramos que parar la máquina para fabricar a otra dosis, imagínense cómo se cambiaría todo, ¿no? Claro, con las técnicas que había hasta este momento, pues el ajuste de dosis en estas formas sólidas era ciertamente complicado. Pero ahora, con la instauración de la impresión 3D, por ejemplo, pues se ha abierto un nuevo abanico de posibilidades. Y además también las evidencias de personalizar la dosis en los niños estaba muy claro, ajuste por peso, ajuste por superficie corporal, con algunas sustancias activas estaba también muy claro, pero ahora se está viendo que también lo que se conoce como farmacogenética, que según tu perfil genético también se tiene que adaptar la dosis. Entonces, no todo, es decir, ha habido conocimientos nuevos, ha habido utilización de conocimientos previos, con lo cual se abre un nuevo mundo de posibilidades y en eso estamos trabajando, porque el grupo de investigación al que pertenecemos siempre estuvo trabajando en formulación magistral o más focalizado y más focalizado además en pediatría, que es a lo que estamos, pero no es exclusivamente esto lo que me quiero expresar. Justamente estaba pensando, por lo que has comentado, Eduardo, ¿cómo, en opinión de ustedes, que al final son los expertos en el tema, cómo se contempla la posibilidad, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de la técnica de impresión 3D de medicamentos, el hecho de que, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner un supuesto, la farmacia se le da cada farmacia tendrá una impresora 3D, una tabla, o sea, esto yo completamente ajeno al tema, entonces, una tabla con tal medida, tal peso del paciente, no sé qué, se imprime este medicamento, porque en realidad es que no sé cómo funciona, claro, yo me estoy imaginando que imprimen el comprimido y dices, bueno, pues a ingerir. Entonces, ¿esta posibilidad existe o son imaginaciones mías? Hmm. Eduardo ahí va a tener mucho que decir porque Eduardo además ha trabajado mucho, mucho en facilitar concretamente eso que Esa estás parte. comentando y Eduardo ha creado una aplicación, ¿verdad, Eduardo? Sí, que en base a eso, que parece que podía ser bastante complicado ajustar la dosis para el farmacéutico, aunque por lo general cada vez se está centrando todo, cada vez no, me refiero. Por ahora se está centrando todo en las farmacias hospitalarias, las farmacias de los hospitales, porque es donde hay un gran volumen de una necesidad real de producción y donde se pueden realizar ensayos clínicos que ya se están llevando a cabo. Pero en el grupo, en mi persona, estamos elaborando una aplicación para poder hacer esto. Tú directamente le pones el peso del niño y las necesidades que tiene y el software elige qué dosis le tiene que dar en base a lo que está estipulado ya de los estudios de esa sustancia activa y genera la forma tridimensional que se ajusta a esa dosis. Se envía a la impresora y se obtiene la forma sólida. Ese es el proceso actual que estamos llevando ya a cabo en el laboratorio. Lógicamente está todavía en fase de pruebas y queda mucha regulación todavía también por llevar a cabo. Pero esa sería la idea. Entonces es un cambio, claro, es un cambio
de diseño total de lo que es la cadena de suministros, etcétera. ¿Se suministraría la tinta a la farmacia o la producción sería en la industria usando impresora 3D? Hay muchas preguntas que están por resolver, pero claro, es a lo que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos de intentar clarificar este camino. Por apuntillar ahí lo que está diciendo Eduardo, que otra de las cosas que permite la impresión 3D es hacer la forma que te dé la gana. Es decir, no solo una forma pues normal de comprimido al uso que conocemos, sino hacer toroides, que es lo que estamos haciendo ahora. Toroides es la forma técnica de llamar a una forma de donut, ¿vale? Y con eso lo que estamos consiguiendo es que disminuir el tiempo de disgregación, es decir, que se rompa y se disgregue en la boca antes, porque es lo que nos exigen. Porque otra cosa de lo que no hemos hablado, hemos mencionado por ahí, que nos exigen controles de calidad. Normalmente a los medicamentos, una vez obtenidos, se les hacen esos controles de calidad. Y nosotros en el laboratorio les hacemos los mismos controles de calidad como si estuvieran comercializados. Normalmente a formulación magistral no se exige hacer estos controles de calidad y se los hacemos. Entre ellos, pues eso, el tiempo de disgregación para que sea bucodispersable y que lo puedas comercializar como bucodispersable, tiene que disgregarse en la boca en menos de 3 minutos. Si se disgrega en 4, ya no lo puedes denominar esa forma farmacéutica como bucodispersable. Otros ensayos que nos exigen, bueno, pues friabilidad, que es que ponemos a dar vueltas a la forma farmacéutica obtenida, en el caso de los comprimidos, y vemos, según el roce, pues vemos cuánta masa pierde, cuánta cantidad de masa pierde. Y eso, pues por ejemplo, en el caso de un blister, cuando lo tienes envasado, pues durante el transporte, pues esos comprimidos, esas formas farmacéuticas se pueden mover dentro. Y eso va a decir la calidad, o sea, cuánto se pueden, no sé si me estoy explicando bien, no sé si lo están entendiendo, pero a cuánto, si cuando en el transporte, ese comprimido, cuánta masa puede perder. Es decir, que tú hablas el blister y no esté desmoronado el comprimido. Y eso, bueno, entre otros, nos exigen muchísimos más controles, pero por tampoco dar la turra. Sí, la verdad es que es un asunto que es bastante complejo, hay que tener en cuenta muchos factores. Yo, por ejemplo, a lo largo del palique se me ha venido a la cabeza una pregunta, más bien una curiosidad. En el caso de pacientes que, por ejemplo, tengan problemas al tragar, casos de disfagia, por ejemplo, aquello que estabas comentando de que hay que tener en cuenta, pues a la hora de cómo funcionaría, pues, por ejemplo, los recipientes y demás. A la hora de idear o formular medicamentos para este tipo de personas, ¿cómo se hace así a rasgos generales? Porque me vino la curiosidad y no sé muy bien cómo funciona, no sé si... No tiene mucho que ver, pero bueno, me asaltó la duda. Bueno, en ese caso, pues también habría que ver qué tipo de disfagia, si el problema es que no puede tragar líquidos o no puede tragar sólidos. Entonces, por ejemplo, los bucodispersables están bastante enfocados a que ese sólido en la boca ya se convierta en un líquido que facilite tragar ese líquido directamente, ¿no? Hay personas que a lo mejor no pueden tragar sólidos, dependerá también del tipo de disfagia, entonces que no podrán tragar líquidos y necesiten tragar sólidos, perdón. Entonces, en ese caso, pues a lo mejor vendría mejor un comprimido de pequeño tamaño, que al final los que desarrollamos nosotros son comprimidos muy, muy pequeñitos. Suelen tener 6 milímetros de diámetro, imagínense el tamaño relativo, ¿no? Y de altura, pues 3 milímetros, son muy, muy pequeñitos. Entonces, también facilita tragar ese tipo de comprimidos, no la típica comprimido de paracetamol, que eso que dijimos antes que había que fraccionarlo porque mide 12 milímetros o 1,5 centímetros, ¿no?, de largo. Entonces, pues claro, en ese caso se diseñaría otro tipo de personalización, sería no ajustando la dosis, pero sí ajustando la forma farmacéutica que mejor se pueda tomar el paciente. Y esa es otra de las ventajas que podríamos a lo mejor destacar.
que podríamos hacer que al disgregarse fuera un gel más sólido o un gel un poquito más líquido. Es que me fascina porque es que encima estás hablando de la forma. Y antes, mientras estaban hablando, creo que fue María la que dijo que, que hacían las pastillas como si fuesen magdalenas, pero también con la impresora 3D podías hacer los imprimidos como si fuesen donuts. Entonces, me encanta porque todo esto al final es como una especie de cocina interactiva. De bollería farmacéutica. De bollería farmacéutica. ¡Buah! Me encanta el Ya concepto. está, título. Título Bollería del podcast, farmacéutica. bollería Los farmacéutica. hábitos saludables, en Perfecto. este caso, están un poco tocados. Hostia, la gente va a flipar cuando lo vea. Sí, 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 bollería Bollería farmacéutica, me encanta. farmacéutica me gusta. Oye, y Repostería, queda más. más elegante, ¿no? La Sí. repostería farmacéutica. Más chic. Claro, entonces, realmente, es que es complicado, porque ustedes lo han explicado súper bien, en verdad, ambos casos, pero para que la gente un poco visualice el proceso, porque ustedes están hablando de que llegan a los mismos resultados mediante dos técnicas diferentes, una utilizando Optima Tablet, otra es con los imprimidos, una haciendo magdalenas, el otro haciendo donuts, y al final obtienen medicamentos con las mismas funciones. ¿Cuáles son como a lo mejor, por así decirlo, los puntos que tienen en común para hacer los dos medicamentos y a partir de qué momento se separa y se acercan otra vez desde las dos técnicas para crear eso? Porque es que me parece una fantasía. Bueno, tenemos en el procedimiento, coinciden, ¿no? Los procedimientos. Al principio, nosotros tenemos una mezcla de sólidos en la que tenemos el principio activo. En este caso, bueno, pues en el caso de la esofagitis, pues tenemos la budesonida. Y los excipientes, que ahí no vamos a hablar porque esto es secreto ahora nuestro, de nuestra cocina. Entonces, los El ingrediente excipientes, secreto es el amor. claro, pues como estamos ya en repostería, como estamos en repostería farmacéutica, pues eso. Entonces, tenemos la mezcla de sólidos, esos excipientes con el principio activo, y en ambos procesos agregamos una disolución aglutinante. Es decir, que esa masa nos las aglutine, más o menos, que eso es lo que nosotros hemos ahí cacharreado, más o menos, para obtener una pasta en la que en un caso la metemos en una jeringa y la llevamos a impresión 3D, con ese fichero, con toda la aplicación que crea la forma, en función tal, y en el otro caso moldeamos como las magdalenas. Entonces, ahí es donde se diferencian y cuando obtenemos ambas formas farmacéuticas, tanto el imprimido como la pastilla, pues ambas los sometemos a controles de calidad. Le aplicamos todos los controles de calidad que podamos. Somos los más restrictivos posibles. Aunque no se nos exija, pues somos los más restrictivos posibles. Y así es, pues vemos que la pastilla que en este caso queremos que la pastilla tenga 1 miligramo de budesonida, ¿no? Pues vemos que no tenga 0,8, sino que tenga 1 miligramo. Que no tenga 1,2. Porque, a ver, estamos hablando de medicamentos y encima van a la población pediátrica. No nos podemos ni quedar por debajo ni quedar por encima, que es la ventana terapéutica, técnicamente. Claro, y encima ya no es solo que tengan que ajustar perfectamente la dosis, sino que entiendo que como en el caso este de la esofagitis, la enfermedad se produce en la garganta y se supone que tiene que actuar local, tienen que estudiar que sea capaz de disolverse en un tiempo récord y que digan que se disuelva justo aquí para que funcione aquí o para que funcione en el estómago o para que funcione en el intestino. El tema es que nosotros, o sea, ya la vía farmacológica se conoce cómo actúa el principio activo una vez se absorbe. El tema es que la forma sólida oral utiliza como vehículo, en este caso, a nosotros al disgregarse, utiliza como vehículo, como medio de disolución, la saliva. Entonces, aprovechamos esa saliva que se quede adherida al esófago, porque en el esófago pues está bajando todo el rato saliva. Lo que es verdad que nosotros jugamos con excipientes que en contacto con la saliva pues se hagan un poquito más pegajosos, más sticky, ¿no, Eduardo? ¿Se llama así? Más sticky. Y entonces que se queden el mayor tiempo adherido, porque ese es el caballo de batalla de la formulación.
que se quede el mayor tiempo aquí, porque al final en el esófago pues están bajando alimentos, está bajando saliva y eso produce un lavado continuo del esófago. Entonces el medicamento pues no actúa. O sea, como la inflamación está ahí, se aplica un corticoide, que en este caso la budesonida, para reducir esa inflamación. Así que en cuanto más consigamos alargar ese tiempo de contacto con la mucosa esofágica, mejor. Yo tenía una pregunta un poco friki, porque justamente un aspecto que acaba de comentar Víctor, el hecho de que tiene que ser la cantidad justa, y claro, estamos acostumbrados a ver, pues, ibuprofeno 500, ibuprofeno 400, distintas dosis de medicamentos en miligramos. Yo la carrera he tenido durante prácticas de laboratorio, durante un montón de rollos, cálculo de errores, entonces es como una cosa que tengo muy grabada a fuego. ¿Cuál es el margen de error? ¿Cuánto se trabaja, por ejemplo, en una determinada dosis, arriba y abajo? ¿Cuál es lo aceptable? Lo aceptable no viene determinado por nosotros, sino esto viene determinado por el libro gordo de Petete, ¿no? Como se decía antes, que son las farmacopeas. Las farmacopeas son unos libros que tienen recogidos en una serie de monografías, que son unos documentos, cuántos son los máximos. Entonces, cuando son dosis tan bajas, los márgenes son muy, 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 muy reducidos. Y por ejemplo, 1,0, si es 1,05 ya no valdría. Pero los errores no los toma, es decir, la farmacopea no es tan sencillo como decir un error hasta aquí, sino que además depende del número de unidades que estés muestreando, etcétera. Y toda esa estadística ya está realizada. Tú lo que haces es aplicar las monografías de la farmacopea. Y sí es verdad que cuando las dosis son muy, muy bajas, los errores son mínimos. Sí, yo quería preguntar, porque me ha surgido ahora la duda de exactamente estas impresoras, el funcionamiento me imagino que será, pues, obviamente similar a las estándar, a las impresoras 3D estándar, pero ¿son modelos muy similares o tienen algunas diferencias palpables? Es decir, cualquiera con luego la fórmula secreta, vamos a llamarlo así, podría imprimir con conocimiento, evidentemente, pues, imprimidos, digamos así, farmacológicos, o requiere de una maquinaria especializada que a lo mejor fabrican pues ciertas empresas muy especializadas y que obviamente es un campo que está expandiéndose ahora. Bueno, si entramos en las técnicas de impresión 3D, pues en farmacia se han aplicado muchísimas técnicas de impresión 3D. FDM, que es el nombre técnico, que es la clásica que se ve en MediaMarkt, que es la que usa el filamento, se usa en farmacia y se están haciendo cosas con ella. Aunque nosotros la que usamos en el departamento, lo que usamos es jeringas directamente, jeringas precargadas, bueno, cargadas por nosotros con la formulación esa secreta, que es como una especie de gel o pasta que contiene principio activo. Por lo general, la impresora que tenemos nosotros es la primera que ha sido diseñada en el mundo, la primera en el mundo que ha sido diseñada específicamente para farmacia, que es de una empresa que tiene sede aquí en Londres, que es donde estoy ahora mismo, y entonces que han diseñado precisamente para los requerimientos de esta técnica de farmacia, poniéndole un calentador de una forma, etcétera. Son impresoras, pues, con un coste más elevado que una Ender 3, una impresora clásica de sobremesa, para entendernos, de casa, de hacer muñequitos. Son impresoras diseñadas para ello. Son todas de acero, inoxidable, que no pueden soltar partículas, que puedan estar luego en esa forma farmacéutica, cerradas. No es tan sencillo, ¿no? Pero hay empresas ya hay una empresa en Estados Unidos, está el primer imprimido, que me hizo gracia porque es la forma correcta que se ha adoptado esta forma farmacéutica, ese nombre, imprimido. Imprimidos, impresos, ¿no? Como me gusta decir a mí. Y en Estados Unidos ya hay un medicamento autorizado para tratar la epilepsia, impreso con impresoras 3D. Y en China también hay empresas directamente ya elaborando esta maquinaria. Incluso Merck, que es una farmacéutica, también tiene ya su propia impresora 3D. Con lo cual no es tan sencillo, pero es el mismo concepto, básicamente. Oye, y también
Ya por curiosidad, me consta que esta parte la lleva el compi, la lleva Amor, que no está ahora entre nosotros. Siempre me gusta darle ese toque dramático. Pero una vez que Sí, hacen... no me hagas recordar lo del museo, por favor. Bueno, los No, da invitados no igual, lo saben, eso no está pero grabado, no está grabado, ¿Qué, nadie qué lo yo sabe. pasó? yo lo voy a decir. O sea, tuvimos un evento en el museo, en el MUNA, abajo Claro. en Santa Cruz, y fuimos Víctor, Ujú. Adri y yo presentaba, y presenta a Rafa como si estuviese muerto, básicamente. Me Y, fallecieron. y una de las que estaban allí, de la técnica de laboratorio del museo, preguntó si estaba muerto. Entonces, y yo no me di cuenta hasta que terminó la tertulia. Entonces fue como, ah, vale, Claro, fantástico. estamos hablando de ¿Pero qué momias dijiste? y Rafa, claro, que paz Dani dice, descanse. bueno, y Rafa, que ya no está entre No, nosotros. Y no, yo, como soy dije un eso. payaso, y como soy un payaso, siempre... Le faltó mirar al cielo y señalar así y besarse Y las la manos. técnico de laboratorio que estaba al lado mío flipando, en plan, este chico se nos murió, ¿qué le No pasó? estaba Tal. muerto, estaba de parranda. Bueno, en verdad Sí, estaba sí, currando, pero bueno. sí, sí, parranda poca. Y mira, hablando de cosas que podrían salir terriblemente mal, los controles, que es de lo que yo quería hablar. Porque yo entiendo que ustedes tienen aquí la fórmula mágica, hacen sus magdalenas, sus donuts y demás, y después, ¿qué onda? ¿Cómo comprueban que eso está funcionando realmente? ¿Cogen a un niño por el gaznate, le tiran los medicamentos y ven si está funcionando? ¿O tiene algún tipo de pruebas de control desde el laboratorio? Vale, no, esa es lo que comentaba antes. Nosotros hacemos en los ensayos lo primero que hacemos es saber si es bucodispersable. Entonces, lo primero que hacemos es el ensayo de disgregación, que es comprobar si se disgrega en menos de 3 minutos. Ese ensayo se hace en agua, o sea, en un medio a 37 grados centígrados, que es a la temperatura corporal, más o menos unos límites, y se somete, pues, eh, se somete como unos golpes, como si imitase el movimiento, ¿no? Y tú apuntas simplemente el tiempo en el que no observas ya nada de la forma farmacéutica, ni de la pastilla, ni del imprimido. Entonces, en ese punto, pues tú dices que se disgrega tu forma farmacéutica. Después del de disgregación, pasamos siempre a uniformidad de dosis, es decir, a comprobar que está la dosis que queremos, que está 1 miligramo. ¿Que hay 0,8? Pues tenemos que cambiar. O sea, tenemos que volver para atrás y volvemos a empezar. Y así. Luego también hacemos uniformidad en masa, es decir, saber si todos pesan por igual, que todas las formas farmacéuticas pesan por igual, que no pasa nada, porque pueden no pesar igual, pero sí tener el contenido, tener el miligramo. Y luego le hacemos también ensayo de finura dispersión, que eso es otro control, que simplemente que es que una vez disuelto, es decir, si yo disuelvo azúcar en agua, que no quede ningún granulito. Entonces lo haces pasar a través de un tamiz, que es muy chiquitito, son 710 micrómetros, creo, Ujú. en el Sí. concreto el nuestro, y que no quede nada ahí, porque claro, en un niño, por ejemplo, o en cualquier paciente, bueno, pues para tú validar esa forma farmacéutica no puede quedar ningún resto. Y luego le hacemos el ensayo de estabilidad, que ahí es el periodo de validez, o sea, en farmacia se habla de periodo de validez, no de fecha de caducidad, pero para nosotros entendernos la fecha de caducidad del medicamento, ¿vale? Entonces, esos ensayos de estabilidad los hacemos a tiempo cero, es decir, una vez elaboramos el imprimido y la pastilla, pues decimos, a ver, ¿cuánto tiene? 1 miligramo. Lo volvemos a hacer a 6 días, o a 15, o a 30, y así. Y entonces decimos, pues a 30 días la formulación obtenida sigue siendo estable. Es decir, que tú te puedes tomar ese comprimido en 30 días y sigue estando la dosis. Y lo más importante, que los excipientes y el principio activo tampoco se ha generado ningún subproducto tóxico o un producto de degradación, que eso es lo que tenemos que tener siempre cuidado. Entonces, estos son, a grosso modo, los que nosotros ahora mismo estamos aplicando para esta forma farmacéutica. Y cada forma farmacéutica, suspensiones, cápsulas, cada una tiene sus propios controles, ¿vale? Eso, nada más. Y también, para añadir algunas cositas más,
también se hacen controles de calidad de los cartuchos de impresión, porque si tú imprimes un día, puede ser que imprimas al día siguiente también, pero sigue teniendo las mismas propiedades, sigue siendo capaz de imprimir, porque puede ser que se seque un poquito más la pasta o que cambien sus propiedades reológicas, ¿no? Que es la forma técnica de llamar esto. Pues también realizamos control de calidad de eso. Y, por ejemplo, pues imprimimos con el mismo cartucho 7 días seguidos o 10 días seguidos y a ver si lo que obtiene sigue siendo lo mismo. Y eso es un poco los controles de calidad, por añadir este último que quedó así un poco más cojo, que realizamos en el laboratorio. Y pues es que me parece, es que a ver, o sea, yo a veces pregunto y me siento que les puedo llegar a ofender porque tengo un nivel y porque soy una persona un poco apasionada. Pero a mí me llama mucho la atención porque no esperaba una respuesta tan completa respecto a todo el tema este del control, que evidentemente sé que los controles existen, por favor, vale, no estoy diciendo eso. Pero cada vez más yo creo que se están desarrollando, ya esto fuera incluso del proyecto, pero como estas líneas de pensamiento un poco mágicas de, pues yo me voy a curar con este producto que yo he creado en mi casa o con productos naturales que no sé qué y demás. Claro, al final ustedes también lo que traen aquí, lo que están trabajando y lo que ven todos los días es que para desarrollar un único medicamento, la cantidad de controles por los que tiene que pasar es una auténtica locura. Vamos, que este rollo de es que nos están envenenando, es que esto no se ha producido bien o no sé qué, no sé cuándo, al final, joder, tiene que pasar algo muy grave o que se vaya mucho de las manos algún tipo de medicamento para que salga mal, ¿no? Y a los controles de calidad que nosotros denominamos finales, que es cuando ya tenemos la forma terminada, falta por añadir todos los controles de calidad que están apareciendo, que se conocen como tecnologías de análisis del proceso, que es que durante el proceso se están haciendo controles de calidad. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se va analizando si la mezcla de sólidos sigue teniendo la concentración adecuada, si los puntos de fusión son los adecuados, con uso de infrarrojos, de cámaras, de todo. Es decir, lo que sale de una industria farmacéutica es algo muy contrastado y algo que se le ha hecho muchísimos controles de calidad, no solo al producto acabado, que sería por lotes, sino que a todos los productos con controles sencillos y que están en línea, como se conocen, ¿no? Que mientras se está produciendo, se está analizando directamente sin destruir ese comprimido. Sí, y también por seguir apuntillando ahí lo que decía también Víctor, que ojito con lo que consumimos porque es de origen natural y que ahora salió una marca que todo es natural. A ver, es que este es No un quiere tema. decir nombre, pero... No, para nada, o sea, no se me están viniendo nombres a la cabeza porque a día de hoy, o sea, tenemos miles de marcas de cosmética y de medicación natural que están en otros sitios que no son las farmacias. Y bueno, la gente acude a ellos porque es natural. Y yo solo quiero decir que los medicamentos, los principios activos provienen de, de las plantas. O sea, se han extraído de las plantas, se han modificado para quitarles cosas que eran dañinas o incluso mejorarlos. Y lo que nosotros tenemos en la farmacia ahora son de síntesis química, pero son dosificados bajo unos controles. Entonces, sea lo que sea, desde pues la stevia, ¿no? Que la stevia se puso de moda y como nos decía a nosotros una profesora en farmacia, nos decía, ¿qué tiene la stevia para tener ese poder edulcorante? Porque si yo lo compro ya extraído, ese poder edulcorante, y dosificado, sé lo que me estoy poniendo en una cucharadita. Pero si yo meto la hojita y la meto con el café y lo remuevo, ¿qué está acompañando? ¿Qué hay en esa hoja? ¿Qué hay de más? Porque las plantas, por mucho que sean natural, no significa que no hayan tóxicos para el cuerpo. Entonces, bueno, pues con lo mismo, yo creo que en la formulación magistral, en el desarrollo de medicamentos, tenemos que ver muy bien a quién se lo estamos comprando.
si esa fábrica está extrayendo el principio activo, esas materias, bien, con controles, como dice Eduardo, o no, porque al final todos podemos ponernos a fabricar y venderlo, pero cómo lo están haciendo y si se les está exigiendo unos controles de calidad o no. Pues eso. Entonces yo solo quiero decir que ojito con lo de consumir cosas naturales. Pues nos quedamos con ese mensaje porque yo creo que es fundamental, y más viniendo de farmacéuticos, decirles, oye, mira, que conocemos el mundillo, por favor, acudan a profesionales, o sea, que hacemos ese llamamiento a todos los oyentes. Y con esto yo creo que podemos ir cerrando la entrevista porque el tiempo se nos ha pasado volando, o sea, eso es una cosa que tengo clarísima. Ahora pasamos con las despedidas, pero antes recuerden que tenemos otro episodio de Palique Geek, esas breves entrevistas que hicimos en el 4º Congreso de Jóvenes Investigadores organizado por la Asociación Ginte. En esta ocasión tenemos a David Montes de Oca, que es biólogo e investiga sobre suelos, lechugas, y durante la entrevista aparecerá por ahí alguna drag queen. Ya con esta presentación se las dejamos en el aire y comenzamos con un nuevo Palique Geek. Bueno, pues estamos otra semana más en Palique Geek y en esta ocasión tenemos a David Montes de Oca Flores. Bueno, David, ¿cuál es tu ámbito de investigación? Buenas, ¿qué tal? Yo trabajo con microbiología de suelos y fisiología vegetal. Estoy realizando la tesis ahora, terminando. Y básicamente trabajo con la búsqueda de bioindicadores de suelos para fertilidad y en la producción de biofertilizantes a partir de bacterias. Es un tema bastante interesante, ¿no? Porque al final lo comentamos ya en alguna ocasión en este programa, que muchas veces, ¿no?, se quiere utilizar o cultivar ciertas especies, sea bien para restauraciones o sea bien con fines agrícolas, y el suelo no se tiene muy en cuenta en estas circunstancias. Sí, exacto. Yo ahora básicamente estoy principalmente enfocado a agrícola, sobre todo porque la finalidad de la tesis es que sea explotable al final la producción del biofertilizante. Pero sí es verdad que se suele dejar mucho de lado el suelo, yo creo que por lo complicado que es entender todas las interacciones que hay entre el propio suelo, plantas y los bichos que están ahí, básicamente. Y durante este tiempo que has estado investigando, ya por tirar más a lo humano, a lo personal, ¿alguna anécdota así que quieres destacar? ¿Algún buen recuerdo? Una anécdota, igual va a sonar un poco demasiado para el podcast. No, tranquilo, este podcast han dicho muchas burradas. O sea, de hecho, tengo un póster en este congreso a raíz de ese experimento. Hice un experimento con lechugas en el que mis directores no se ponían de acuerdo en si las lechugas eran de la variedad romana o iceberg, y a mi parecer eran Batavia. Entonces, fruto un poco de toda esa frustración, surgió un alter ego en mí que se llama Batavia y probablemente dentro de poco sea Drag Batavia y haga shows como drag basado en una lechuga. ¡Qué fantasía, Dios santo! O sea, era un giro que hoy precisamente no esperaba ver en el congreso, que me encanta. Vayan a verme, Drag Batavia. ¡Qué maravilla! Bueno, el invitado que tuvimos, el investigador que tuvimos en el anterior capítulo, nos dejó una pregunta que ahora te tocará responder a ti, que es: ¿cuál es tu trámite burocrático favorito? Mi trámite burocrático favorito en este mundo de la investigación, teniendo contrato en la universidad, es solicitar que me reconozcan la docencia que he dado obligatoriamente por contrato y que no se me quiere firmar que la he dado. Ese es mi mejor trámite de la universidad. Bueno, vamos, suena súper entretenido, la verdad, y dar a la universidad a la que hablamos, pues bueno, tiene sus cositas. Y nada, y bueno, ya que a ti te han hecho una pregunta, vamos a darte la oportunidad de hacerle una pregunta al siguiente investigador que se pase por aquí. ¿Qué cuestionarías? Le pido perdón desde ya. Okay, le transmitiremos las disculpas. Basándome un poco en mi anécdota, que va muy ligada a shows y tal, le preguntaría cuál es su
canción favorita para cantar en un karaoke y que por favor cante un trocito. Ahora entiendo lo del perdón, entiendo lo del perdón porque... Puede acabar muy bien o puede acabar muy mal. Ya veremos, acabará, seguramente. Bueno, pues hasta aquí el Palique Hic de hoy y nos escuchamos en el próximo capítulo de Palique. Bueno, y muchísimas gracias por pasar. Bueno, sí, bueno, yo me despedí aquí ya sin... Y ahora sí te puedes despedir. Y bueno, eso, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Just be calm, move with the season. Winter's gone, so have your reason. Daisies bloom, so will desire. Keep your cool and go out the fight. It's true, I wanna be with you tonight. But I'm a little too late, I'm a little too late, I'm a little too late, too late, too late. I could be home. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio. Ya cada día quedan menos. La verdad que nos han rentado muchísimo para toda la temporada. O sea, ha sido una pasada esas entrevistas. De nuevo, agradecer aquí a Ginte, a la asociación, pues el habernos invitado al congreso. Fue una experiencia muy, muy guay. Y ya para ir cerrando, bueno, María, Eduardo, muchísimas gracias por pasarse aquí a contar el proyecto. La verdad que son los primos farmacéuticos que se pasan por Palique. Ha sido una gozada, nos ha encantado y esperamos que a ustedes también. Muchas gracias. Oye, no queremos irnos sin decir que Víctor es nuestro facilitador en el proyecto. Hala, ya se ve el tráfico de influencias. Ya no. Claro, es que yo me quería despedir comentando varias cosas. Primero, creo que es el primer programa en el que entrevistamos a dos personas a la vez. No estoy seguro de si ha habido algún otro. Bueno, sí, el de Dayana y Diego, el de Naomi y Edu. Uy. Ha habido, es el tercero. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo no estoy en todos los programas. Así que esta es mi primerita vez. Segundo, que Amor, que no está aquí hoy, es el nuevo secretario de Ginte, así que seguimos teniendo manga con jóvenes investigadores. Y que además tanto María como Eduardo como Amor y su proyecto forman parte del programa Ingenia, que es un programa de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, donde se financian y se acompañan proyectos, en este caso pues les ha tocado con el facilitador más payaso del equipo, que soy yo, que supone una pequeña ayuda al desarrollo de proyectos. Yo creo que en el caso de María, Eduardo y Amor, a mí no me necesitaban porque ellos tenían ya sus ideas clarísimas, pero la verdad que es una oportunidad bastante interesante, sobre todo si estás estudiando en el instituto, en el grado o terminando un máster, para desarrollar tu proyecto personal, siempre con algún tutor o algún profesor relacionado con la universidad. Y yo dejo la cuña publicitaria porque si no, me van a matar desde la fundación. Y ello por mí, nos podemos despedir. Si quieren comentar algo más, sean bienvenidos. Y si no, por mí, nos vamos. Si quieres añadir algo para ir cerrando. Nada, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Se me ha pasado el tiempo volando. Y nada, siempre es un gusto poder hablar de la carrera, de farmacia, y de intentar divulgar lo que estamos haciendo, que siempre es bueno, que la sociedad también sepa toda esa información. Pues se nos ocurre mejor. Sí, perdona, María. No, que muchas gracias, que no dije antes, que muchas gracias. Joder, la verdad es que no se nos ocurre mejor halago del hecho de que se les haya pasado volando el programa. O sea, ha sido una gozada. Y Rafa, solo quedas tú por despedirte, que estás aquí de cuerpo presente. Sí, la verdad que no, hoy no me ha fallecido, Dani. Nada, quería agradecer a María y a Eduardo. A mí también se me ha pasado súper rápido y eso es una buenísima señal. La verdad que quería, aparte de agradecerles, decirles que exponen y explican súper bien los conceptos. Aparte, se ve que tienen verdadera vocación y pasión por lo que están haciendo. Creo que es algo súper bonito, la verdad. Así que nada, ha sido un ratito súper bueno en la que he aprendido un montón también. O sea que es bueno por todos los lados. Así que nada, muchas gracias y obviamente a los oyentes también que nos escuchen. Pues con este mensaje nos quedamos. Ha sido un auténtico placer de nuevo agradecer tanto a los invitados de hoy, a María, a Eduardo y a Amor, que hoy no se ha podido pasar, pero bueno, como si hubiese estado, es parte del equipo al final. A ellos, agradecer también a los oyentes por seguir semana a semana
escuchándonos, animándonos y compartiendo. Recuerden de nuevo que tenemos una encuesta abierta hasta final de temporada para que respondan de cara a lo que quieran ver en Palique la próxima temporada, a partir de septiembre. Ya daremos más detalles a través de la descripción del episodio y de redes sociales. Y esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde. Esperamos que lo hayan disfrutado. Tengan buena semana y adiós. Solo quieres bailar.